La resolución aprobada por la Eurocámara también pide a los miembros de la UE liberar ayuda de emergencia para Venezuela y los vecinos de la región, como Colombia, Brasil o Perú, que sufren el éxodo de venezolanos que huyen de su país. La CPI investiga a Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos. Este jueves la Eurocámara aprobó una misión para apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional, CPI, sobre el dictador Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad y actos de represión del régimen chavista contra la población civil venezolana. Beatriz Becerra, vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, (P), fue quien hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter. Entre estos crímenes está la crisis humanitaria que sufren los venezolanos, ya que es la consecuencia de una operación política del régimen de Maduro, y por tanto un crimen de lesa humanidad, señaló la política española. La resolución, entre otras cosas, ofrece una descripción cruda pero imprescindible de lo que están sufriendo los venezolanos, agregó. La resolución que aprobó el Parlamento Europeo pide a los miembros de la Unión Europea, UE, liberar ayuda de emergencia para Venezuela y los vecinos de la región, como Colombia, Brasil o Perú, que sufren el éxodo de venezolanos que huyen de su país. En la resolución pactada por los 4 grandes grupos de la Eurocámara, tras una visita a las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia para comprobar las dificultades de la región. Para hacer frente a la crisis humanitaria, se pide al conjunto de la comunidad internacional, incluida la UE, que se establezca una respuesta coordinada, y se intensifique la ayuda financiera. Los eurodiputados acogen con satisfacción la asistencia humanitaria de la UE asignada hasta la fecha, pero reclaman que se libere urgentemente ayuda adicional a través de los fondos de emergencia, a fin de hacer frente al rápido incremento de las necesidades de las personas afectadas por la crisis venezolana en los países vecinos. Beatriz Becerra. En ese sentido, el texto resalta la reacción del gobierno colombiano con todos los venezolanos que llegan a su territorio huyendo de la crisis humanitaria y pide a Brasil y Perú que hagan lo propio en la medida de sus posibilidades. Consideran encomiable la labor de protección a través de entidades públicas y privadas y de la Iglesia Católica y ciudadanos particulares en el conjunto de la región, que han ayudado activamente a los refugiados y migrantes venezolanos y les han demostrado su solidaridad. Por ello, reclaman a los Estados europeos que den una respuesta inmediata de protección a los migrantes o refugiados venezolanos en su territorio a través, por ejemplo, de visados humanitarios, disposiciones especiales de estancia u otros marcos migratorios regionales con las correspondientes garantías de protección. Miles de venezolanos cruzan a Colombia a diario por la escasez de alimentos y medicinas. También piden a las autoridades venezolanas que faciliten y agilicen la expedición y la renovación de documentos de identificación a sus propios nacionales, ya sea en Venezuela o en el extranjero. Por otro lado, la Eurocámara reiteró, en la línea de las más de 5 resoluciones de los últimos años, la exigencia al régimen de Maduro de respeto a los derechos humanos, liberación de los presos políticos, levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria y convocatoria cuanto antes de elecciones democráticas. Con información de F. Fuente, Infobae.